en la anterior clase hemos visto qué métodos de diseño existen y cuál es la práctica. Estamos todavía en el método de diseño AASHTO 93. A futuro vamos a migrar todos a mecanicístico. De momento tenemos ya una versión de mecanicístico empírico, pero nosotros vamos a aprender, ya les dije, lo que les va a servir, con el cual ustedes cuando vayan a trabajar van a hacer sus diseños. Y va a ser el AASHTO 93. Y el AASHTO 93 se basa en un ensayo que ya les he mostrado en que consistía, han construido las pistas, han aplicado cargas sobre las pistas y además de aplicar las cargas han hecho unas evaluaciones y esas evaluaciones nos han servido para calificar al pavimento en qué estado se encuentra. Y esa calificación se la ha denominado capacidad de servicio de manera inicial y con posterioridad se han asignado otros nombres en función de todas las mediciones que se han ido realizando. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, como ustedes bien saben, en la anterior clase hemos visto de que el comportamiento del pavimento va a ser este es el comportamiento que han analizado ellos. Por ejemplo, aquí tenemos la pista 3, la pista 5, la pista 6 y la pista 4. Entonces, la calificación estaba en ordenadas acá, la calificación que se le daba al pavimento, y este cuadro refleja la cantidad de aplicaciones de carga que se han dado, o sea, cuántas veces se han aplicado carga, aquí 250, 500, 750, de 500 en 500. Y por otra parte, aquí podemos ver que cada gráfico acá representa una determinada sección. Por ejemplo, acá tenemos la carretera de pavimento rígido, la sección en pavimento rígido, que corresponde a la sección 36, la sección de pavimento de asfalto, pero en este caso la sección número 4. Ojo, ya saben ustedes que cada una de estas secciones tenía distintos espesores, por eso tenía distintos comportamientos. Entonces es así, de esa manera que se ha ido calificando. Ahora vamos a ver cómo realmente se ha hecho esa calificación, cómo se han obtenido estas calificaciones que nosotros vemos acá, ¿ya? Bueno, dice, el modelo considera que el deterioro de un pavimento con el tránsito solicitante se manifiesta como la pérdida de serviciabilidad hasta llegar a un nivel inaceptable. Es decir, que cuando yo tengo mi carretera apenas construida, eso también lo que han hecho ellos, apenas han construido, han hecho una medición sobre la superficie y le han puesto una calificación. Pero a medida que iba pasando el tiempo, el pavimento se iba deteriorando la superficie. Todo eso han analizado que estaba en función, en algunos casos, una función muy lógica, digamos. Si yo tenía pavimentos muy esbeltos, muy delgados, obviamente que el deterioro iba a ser mayor que los pavimentos donde teníamos unas capas más robustas. ¿Qué es lo que han hecho en esta prueba? La serviciabilidad se define, como dice, como la capacidad del pavimento de brindar al usuario un uso confortable y seguro. Entonces, pongamos un alto aquí, un énfasis. La capacidad que tiene un pavimento de brindar al usuario un uso confortable y seguro. Entonces, ese uso confortable y seguro nos ha permitido asignarle una calificación al pavimento en función del tiempo, la cantidad de aplicaciones sobre este pavimento. En este procedimiento del método AASHTO, la serviciabilidad ha sido calificada en términos de un índice que se denomina tasa de serviciabilidad presente, ese es el nombre que se le da al PSR. Bueno, en el método AASHTO se ha desarrollado este parámetro denominado PSR, con el cual yo puedo determinar qué capacidad de servicio tiene este pavimento, qué habilidad tiene el pavimento de brindar un servicio, ya hemos dicho, de confort y seguridad, ¿no es cierto? Entonces, el primer parámetro que se ha determinado en la prueba AASHTO es el PSR. No se olviden de esto, PSR, tasa de serviciabilidad presente.
porque esta medición solo sirve para el momento en el cual se hace la medición. No podemos este dato proyectarlo o hacerlo, tal vez pasado sí, ¿no? Siempre y cuando tengamos la fecha de cuándo se ha hecho, de cuándo se ha realizado la medición. Esta calificación de la carretera es a través de una opinión subjetiva, dice aquí, a través de una opinión subjetiva de un panel de usuarios o conductores. ¿Qué es lo que han hecho en la prueba AASHTO? Lo que han hecho en la prueba AASHTO para para poner una calificación al pavimento a través de esta tasa de serviciabilidad presente, ha sido entregarles un formulario a los usuarios. En este caso, los usuarios eran los soldados que circulaban con los vehículos cierta cantidad de horas, ¿no? No es que entraba un usuario y se quedaba 24 horas dando vueltas. Se les asignaba un tiempo de uso. Y apenas terminaba el uso o después de semanas o meses, se centralizaba esta información y se le ponía una calificación. La calificación que se le ha dado corresponde a la calificación de 0 a 5, donde el 5 es la máxima calificación, muy bueno, y 0 es la peor calificación, ¿no? Muy malo. Entonces aquí ellos tenían que responder si la carretera era aceptable o no era aceptable o no tenían calificación. ¿Qué sección ellos estaban evaluando? O sea, que la pista número 2, por ejemplo, ¿qué tipo de vehículo era? Podía ser un camión, la fecha de evaluación y el evaluador. Entonces, esos eran los datos con los cuales se estaba calificando y podíamos obtener nosotros un indicador que era el PCR. ¿Ya? El PCR, como les he mencionado, la calificación máxima está en este rango de 4 a 5. A medida que el pavimento se va deteriorando, va disminuyendo su capacidad, su calidad de servicio, hasta valores que hacen necesaria su rehabilitación. Entonces, si yo tengo en este lado en abscisa, en ordenadas, perdón, la serviciabilidad, y en abscisas tenemos, puede ser la cantidad de aplicaciones de carga o en definitiva la vida útil. No se olviden que en la prueba la vida útil ha sido de 2 años nada más, ¿no? Del año 58 al 59. 2 años. Entonces, lo que ellos han hecho antes de que se apliquen las cargas en la superficie, lo que ellos han hecho ha sido una medición inicial de partida. Y la medición inicial obviamente tenía esta calificación. Entonces, un pavimento en ese momento estaba aceptable y ese pavimento se deteriora hasta llegar a niveles no aceptables. Pero ¿cómo han sacado ellos que puede un pavimento tener este comportamiento? Analizando esos 2 años. ¿Se acuerdan esos 2 años, no? En el tiempo ellos han visto esos gráficos con fondo negro, representan la cantidad de aplicaciones de carga. Pero había otros que tenían varios puntitos, no sé si se acuerdan, donde estaba el año 59, 58, 59, 60, era lo que ocurría en el tiempo. Lo que ellos han hecho ha sido proyectar este deterioro y lo que ellos han determinado que con una calificación de 1.5 es un pavimento no aceptable y ya merece ser reconstruido, ojo. Si yo llego a ese nivel de calificación, el pavimento debería ser reconstruido. Además de la evaluación subjetiva que se ha creado como PCR, se ha incorporado mediciones físicas. O sea, ya no era una evaluación subjetiva. Subjetiva es como que yo les digo a ustedes, ¿cómo opinan que el aula nuestra de la facultad, o sea, donde pasamos clases, cómo ustedes, cuál es su opinión respecto al aula? ¿Está en buen estado? ¿Está en regular estado? ¿Está en mal estado? ¿O definitivamente no es una aula adecuada para nuestras clases? Entonces, yo les puedo dar un formulario y ustedes me registran. Pero probablemente haya mucha variación de opinión. Por eso se denomina que el PCR tenía una apreciación subjetiva. Entonces, yo podía preguntar a un alumno X,
por ejemplo, a Mario, de pronto le pregunto, Mario, ¿cuál es tu opinión respecto a esta ola? Él me decía, bueno, para él estaba recontra buena la ola. Pero de pronto podía preguntar a Jorge, le digo, Jorge, ¿qué opinas respecto a esta ola? Para él estaba regular. Entonces había una variación muy variable, unos resultados muy variables, es lo correcto. Entonces, en este método lo que se ha propuesto es incorporar indicadores con los cuales yo pueda realizar mediciones y esa subjetividad, esa variabilidad de resultados que se obtenía a través del PCR, entonces ha sido más fácil obtener mediciones y esas mediciones traducirlas a ecuaciones y obtener una calificación exacta. No interesa quién haya hecho la medición, todos íbamos a calificar de la misma manera, ¿ya? Entonces, con el objetivo de cuantificar objetivamente, se ha incorporado un indicador que se llama PSI. Este indicador PSI es el que evalúa cuantitativamente la serviciabilidad del pavimento. La escala es similar a la del PCR, donde 5 es la máxima calificación en un pavimento y 0 sería la calificación más baja, ¿no? Quiero hacer un paréntesis acá para que vean cómo les he explicado cuando mi profesor tuvo sus clases en Texas, él estaba haciendo su maestría y resulta que habían varios alumnos en su curso y de distintos países. Había asiáticos, africanos, latinos y había gringos. Entonces, lo que había hecho el profesor es darles esta calificación, la que habíamos visto, ese formulario, a ver si lo voy a volver a mostrar. Este formulario, les ha proporcionado este formulario y les ha pedido que vayan a evaluar una carretera. Entonces, todos los alumnos fueron a evaluar, pero resulta que para los africanos, la carretera que han evaluado era una carretera pavimentada. Ellos le han puesto la mayor nota. Para ellos, o sea, para los africanos, le han puesto una nota de pronto que la carretera que han evaluado estaba buena. Y nosotros, o sea, los latinos, me dice eso mi profesor, que también ha ido y se encontraba también por aquí o tal vez por más abajo. Pero había alumnos americanos que le han dado una calificación por este lado. ¿Ya? Entonces, ahí se podía apreciar la variabilidad de los resultados para calificar a través de la tasa de serviciabilidad presente, que es el PCR. Por ese motivo, también en la prueba AASHTO lo que han decidido hacer mediciones cuantitativas, es decir, medir el deterioro del pavimento, indistintamente de cómo se califique, nosotros vamos a obtener el mismo resultado, ¿ya? Entonces, ¿por qué había variabilidad acá? Para los gringos era una carretera que era muy mala, o sea, estaba mal. Para los latinos y africanos estaba buena. Entonces, era simplemente el hecho de que probablemente en África, de pronto, una carretera que no tenga baches, mismo que no esté pavimentada, puede que sea buena para ellos. Pero ellos han visto una carretera pavimentada y la han calificado como buena, ¿no? Y en cambio, los alumnos del mismo país, de Estados Unidos, le han puesto que era una carretera que estaba deteriorada, porque ellos probablemente son mucho más exigentes, ¿no? Entonces, esa era la variabilidad que existía en el PCR y es por eso que se ha generado un nuevo indicador. Este indicador se denomina, el que les he mencionado, se denomina PSI, ¿ya? Que en este caso ya se incorpora, en esta evaluación se incorporan datos cuantitativos para calificar. Hasta la fecha nosotros estamos utilizando este indicador, el PSI, ya se ha dejado de utilizar el PCR por las razones que ya les he explicado. La relación entre el PSI y los distintos indicadores de deterioro han sido consideradas en varias ecuaciones. Ya, para determinar el PSI se ha tomado en cuenta el deterioro del pavimento,
ya medido, ¿no? Ya cuantificado, y se ha obtenido estas ecuaciones. Ellos han obtenido esta ecuación donde aquí está la calificación con el indicador de PSI, que es el índice de servicialidad presente. En este caso, el pavimento flexible tiene comportamiento diferente al pavimento rígido. Por eso es que ellos han elaborado dos ecuaciones diferentes. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Para calificar el comportamiento o la capacidad de servicio de un pavimento, entonces lo que han hecho ha sido, ¿qué? Medir el promedio de la varianza, han medido grietas, han medido superficie bachada y han medido ahuellamiento. En la anterior clase habíamos dicho de que había otro indicador también que estaba asociado a la capacidad de servicio. Ese indicador, les he mencionado 5 indicadores. Si ustedes recuerdan, era la variación del perfil longitudinal, que la conocemos como promedio de la varianza. Estaba el agrietamiento, área de grietas, área de superficie bachada y ahuellamiento. ¿Ya? Había un indicador más que aquí falta. Lo han desestimado ese indicador y han sacado de esta ecuación. Era la aspereza. Si ustedes recuerdan en la anterior clase, ellos de entrada han medido los que estoy mostrando ahora, estos 4 indicadores, y además de la aspereza. La aspereza ellos han dicho de que no tiene mucho que ver con lo que es el PSI, el índice de serviciabilidad presente o el deterioro, y por eso que lo han llevado a otro indicador, que más adelante lo vamos a ver, que ese indicador, la aspereza se ha ido al indicador que se denomina IFI, Índice de Fricción Internacional, ¿ya? Entonces, lo que ellos han dicho en la ecuación de la AASHTO, de que estos 4 parámetros inciden en la calificación del pavimento, ¿ya? Entonces, aquí hay fallas, estas son fallas que había simplemente que medirlas, ¿no? O sea, cuánto de área de agrietamiento había. Entonces, yo me voy con un flexo y voy midiendo esa superficie. Lo mismo en área de bacheo. Pero ¿cómo ha medido este promedio de la varianza? Han medido, este promedio es la irregularidad longitudinal que se presenta en un pavimento. Bueno, esta es la ecuación para el método AASHTO. Estas serían las grietas. Estas son las grietas que yo debería medir. Yo lo voy a poner en metro cuadrado a esa ecuación. Los bacheos o parches, voy a medir igual. ¿Cuánto tiene esto? Metros cuadrados y lo introduzco a la ecuación. Y finalmente voy a medir cuánto de ahuellamiento hay, es decir, cuánto se ha generado de ahuellamiento aquí en milímetros, y eso lo voy a introducir a la ecuación, ¿ya? Además de la variación del perfil longitudinal. La variación del perfil longitudinal se hace midiendo de manera longitudinal, valga la redundancia, en la huella externa. Y para ello han creado ellos un aparato que lo vamos a ver más adelante. Pero, como les había mencionado, como tiene el pavimento flexible el distinto comportamiento del rígido, entonces ellos también han generado una nueva ecuación diferente a la del pavimento flexible. ¿Para qué? Para determinar la calificación del pavimento. En este caso, de manera cuantitativa, ¿no? Ya no subjetiva como lo que habíamos visto cuando se ha generado el PCR. Y esta ecuación estaba en función ¿a qué? Igual al promedio de varianza, a las grietas que se presenten y a las áreas bachadas. Aquí ya no está el ahuellamiento, ¿no? Porque en realidad el hormigón no va a sufrir ahuellamiento a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Entonces, con estas dos ecuaciones yo podía darle una calificación al pavimento. Y en este caso, cuando estamos hablando de grietas, nos referimos a este tipo de fallas. Cuando estamos hablando de áreas bachadas, nos referimos a estas. ¿Y cómo han hecho esa evaluación? Lo que han hecho ellos ha sido generarse unas planillitas como la que vemos acá, ¿ya? Que tengan el ancho de la vía y tenía 15 metros acá.
Y aquí, como a continuación, pues, si se fijan, aquí está el 15 y aquí está 16. Y la planilla iba hasta 30 metros. ¿Qué es lo que hacían ellos? Era simplemente hacer un recorrido de la sección y registrar las fallas sobre estas planillas, en base a una simbología. Y esos datos tenían la fecha, entonces podían, en el momento de estar haciendo la calificación, ¿se acuerdan? ¿No? Aquí voy a dibujar, en este caso sería el PSI, y aquí estarían las aplicaciones de carga, o el tiempo, ¿no? Cualquiera de esas dos. Suponiendo para 1000 aplicaciones de carga, yo había hecho una medición de la sección tantos, sección, no sé, la sección 3, supongamos, tengo la fecha, entonces lo que hacía era graficar acá qué fallas se habían presentado y lo único que hacía era llevar a la ecuación para obtener la calificación. Entonces, para 1000 aplicaciones de carga, yo podía tener un punto acá que corresponde a un valor del PSI. De esa manera ellos registraban las fallas cada cierto tiempo, ¿no? Después de unas 200 aplicaciones o 2000 aplicaciones, nuevamente se medía, obviamente que de pronto aparecían más fallas, ¿no? Entonces, esta es la manera de representación de las fallas. Hemos hablado de agrietamientos, es este tipo de fallas. Áreas parchadas son estas, y estas son las grietas longitudinales, y estas son las transversales en pavimento flexible. En pavimentos rígidos normalmente se presentan las fallas en las juntas, fíjense en las juntas, y una de las fallas más típicas en pavimentos rígidos son las fallas en las esquinas. Entonces, eso es lo que ellos registraban para que luego, llevado a gabinete, podíamos extraer la magnitud de estas fallas e introducirlas a la ecuación para tener una calificación en el momento de la medición. Por eso, tanto el PCR como el PCI son índices y tasas de serviciabilidad presente, es en el momento de la medición, sirven para el momento de la medición. Entonces, de esa manera se han ido registrando las fallas para incorporarlas posteriormente a la ecuación. Entonces, podían tener, por ejemplo, la pista número tantos, podía tener este tipo de comportamiento. Piel de cocodrilo se llaman a las grietas que hemos visto ahí en pavimentos de asfalto, los bacheos y el abollamiento se podía registrar de esta manera en cada una de las secciones. Si yo tenía las 6 secciones y podía poner una calificación de la magnitud de la falla, ¿no? ¿Cómo han medido esa variación del perfil longitudinal? La variación del perfil longitudinal lo han hecho con este equipo, el CHLOE. ¿En qué consistía? Tenía un remolque nada más, o sea, era un vehículo que remolcaba este aparato, este es el CHLOE. ¿Y qué es lo que tenía? El sentido de la medición era este. ¿Y qué es lo que medía? Medía la irregularidad superficial del pavimento. Entonces, en la prueba esto dice que tenía, el equipo tenía esta longitud, 7.8, entre la rueda trasera del vehículo y la rueda del remolque. En esta distancia, dentro de esta distancia, habían 2 rueditas, como las que ven aquí abajo, 2 rueditas, que tenían una ubicación o comportamiento diferente. No tenían el mismo comportamiento. Entonces, estos estaban separadas de 23 centímetros entre una y la otra, y lo que se tenía era un plano, si ustedes logran ver aquí, hay un plano de referencia horizontal, pero si una estaba por encima de la otra, entonces se iba registrando un ángulo, como el que ven acá, para calcular esas irregularidades que se presentaban en la superficie del pavimento. Es de esta manera que se ha medido esa variación longitudinal. Entonces tenemos todos los parámetros que requiere la ecuación, la variación longitudinal y las fallas, ¿no es cierto? Incorporando estos datos, nosotros podíamos tener la calificación del pavimento, ya sea flexible o rígido. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado acá con estas ecuaciones? Se ha comprobado de que si yo pongo aquí, en estos lugares, aquí está, estas son las fallas. A ver, no me acuerdo muy bien, voy a volver atrás un momentito.
¿Dónde estamos? Acá. No se olviden acá, RD es el abollamiento, RD abollamiento, estoy tomando nota, abollamiento, C es grietas y la P es baches. Y SB es la variancia longitudinal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que han hecho en la ecuación? Han ido haciendo un análisis de sensibilidad en esta ecuación, donde si yo colocaba un valor de agrietamiento acá, esto representa agrietamientos, el C representa, perdón, el P representa parches o área bachada, ay, me he equivocado, perdón. Inge, yo le puedo estar dictando para que no lo vaya cambiando. Ya, a ver, ayúdame por favor. SB es promedio de la varianza. Ya. El RD. El RD es abollamiento. Ya. P es área de superficie bachada. Ya. ¿Y la C? C es área con grietas. Grietas, ¿no? Ya. Entonces, tanto en la ecuación para pavimento flexible como para pavimento rígido, aquí están las grietas, vamos a repetir nuevamente aquí, y esta es el área bachada. Si ustedes ponen cualquier valor acá, un ejemplo, yo voy a poner 1 metro cuadrado acá, y le podría poner 10 metros cuadrados, el resultado no va a variar considerablemente. Lo mismo acá, si yo pongo 2 metros cuadrados, le pongo 8 metros cuadrados de grietas, el resultado no me va a modificar considerablemente. Lo mismo en áreas bachadas. Esto ocurre tanto para lo que es la ecuación para pavimento flexible como para pavimento rígido, ¿ya? O sea, el PSI del pavimento rígido tampoco va a variar significativamente si yo hago grandes cambios tanto en grietas como en baches o como en abollamiento en el caso del flexible. Lo que sí me provoca una gran variación en los resultados, si yo pongo aquí 1 y pongo 10, como había hecho este ejercicio acá en el abollamiento, ahí sí voy a tener grandes cambios en el resultado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en la prueba ASTO? Han dicho que estos datos de la ecuación, estos datos de agrietamiento, de abollamiento y de áreas bachadas, no son muy sensibles en los resultados del PSI, tanto para pavimento flexible como rígido. Los que sí son muy sensibles son los valores de la variación del perfil longitudinal, en ambos casos. Eso sí me provoca cualquier resultado, cualquier variación, por más pequeña que haga acá, me va a modificar considerablemente los resultados del PSI. Entonces, en la prueba, esto lo que han hecho ha sido eliminar estos datos, pero no se los ha eliminado así nomás. Estos datos han ido al indicador que ustedes ya conocen, que es el PCI, y que se llama índice de condición del pavimento. Entonces, todas estas fallas y otras más, no solo estas, y otras fallas de los pavimentos, ya sea flexible o rígido, se han ido a este indicador que es el PCI. Entonces, lo que han hecho en la prueba esto es simplemente manejarse con esta ecuación, ¿no? Entonces, lo que han hecho, han correlacionado de que la serviciabilidad está asociada directamente a la variación del perfil longitudinal. La serviciabilidad, el índice de serviciabilidad índice de serviciabilidad presente, tanto del flexible como del rígido, está asociada directamente
a la variación del perfil longitudinal. ¿Por qué? Porque está en logaritmo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas relaciones nos han obligado a llevar perdón, lo voy a eliminar eso. Bueno, de estas relaciones se ha podido observar que el indicador de deterioro que tiene mayor incidencia, mayor influencia en la serviciabilidad de un pavimento corresponde, lo que les había dicho, a la variación del perfil longitudinal que está representado aquí con la letra SB, la cual en la práctica se relaciona directamente a lo que se denomina ahora rugosidad. Esta variación del perfil longitudinal ahora actualmente se denomina rugosidad, ¿ya? Pero ¿qué es rugosidad? ¿Qué es rugosidad? Ellos han traducido del inglés directamente y les ha salido rugosidad. Si yo les pregunto qué ustedes entienden por rugosidad, quisiera que alguien me diga lo que se le venga a la cabeza. ¿Qué entendería por rugosidad? ¿Una aspereza? ¿Ondulado? ¿Perdón? Áspero. Sí. Rugosidad en inglés lo han traducido, perdón, ruggedness lo han traducido a rugosidad y daría la impresión de que sería áspero, pero en la realidad, lo correcto, la rugosidad está definida como la irregularidad superficial. O sea, a lo largo de la carretera, en el momento que yo estoy haciendo el vaciado de la mezcla, yo no lo estoy vaciando, si bien nosotros aparentemente lo vemos como que toda la superficie está a una, ¿cómo les digo? A una cota por igual en cualquier punto, la verdad no es así. Tiene una irregular superficial por el uso de los equipos. ¿Ya? Entonces, lo correcto para nosotros es denominar irregularidad superficial, a lo que se conoce como rugosidad. ¿Ya? Entonces, esta irregularidad superficial afecta, dice, a la calidad del recorrido del vehículo, a la seguridad y además nos incrementa en los costos de operación o mantenimiento de los vehículos. Cuanto más rugoso es, probablemente los vehículos van a tener mayor vibración a una cierta velocidad y eso va a hacer de que de pronto se vayan aflojando algunos tornillos o como nosotros normalmente o vulgarmente le decimos, el vehículo se está destartalando, ¿no? Entonces, y eso nos va a involucrar a que yo siempre haga reparaciones. A la calidad de recorrido, obviamente que si yo voy a tener una carretera muy rugosa, también mi sensación como usuario va a ser diferente, ¿no? A una carretera menos rugosa o con menos irregularidades. Bueno, esta medición de la variación del perfil longitudinal, que ahora lo conocemos como irregularidad, se ha tratado de correlacionar con distintos equipos. Acuérdense, hay alguien que ha dejado su micrófono abierto. Lo que les decía es de que para correlacionar esas mediciones se han generado varios aparatos, varios equipos que miden lo mismo, miden esa irregularidad superficial, pero nos daban distintos datos, ¿ya? Desde que se ha creado el CHLOE han ido surgiendo muchos equipos, ¿ya? Hasta que el año 82 el Banco Mundial ha decidido evaluar los diferentes equipos que miden irregularidades y establecer correlaciones para tener una medición única. Y es así que nace el indicador que actualmente lo conocemos y que está asociado directamente al PCI, es el índice de rugosidad internacional identificado por el acrónimo IRI. ¿Está bien? Entonces, desde el CHLOE del año 58 a la fecha han ido surgiendo una infinidad de equipos. Obviamente nos daban esa variación del perfil longitudinal, nos daban distintos valores y que si yo llevaba otro equipo me daba otro valor. Entonces, lo que han hecho en el año 82 ha sido analizar, esto lo ha promovido el Banco Mundial,
Entonces han analizado distintos equipos para que nos den una sola medición a través de este indicador que ya lo conocemos como el IRI, ¿no? Que es el índice de rugosidad internacional. ¿Qué es lo que han hecho en el año 82? En el año 82 se ha creado un modelo denominado cuarto de carro, ¿ya? Que simplemente representa un cuarto de un vehículo. Es decir, si yo tengo visto de arriba el vehículo de esta manera, visto de arriba, una rueda aquí, otra acá y otra aquí. Entonces, el cuarto de carro, nada más es esto, ¿no? Esta partecita, este es el cuarto de carro. A eso se llama cuarto de carro, que aquí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el cuarto de carro sería esta partecita. Simplemente se ha analizado esta parte del cuarto de carro y el comportamiento de este vehículo de esta manera. Tengo la masa del vehículo acá, tengo la amortiguación, tengo un resorte asociado al neumático y un resorte asociado al vehículo. Entonces, y aquí tengo la masa asociada a la suspensión del vehículo. Entonces, lo que se registraban eran los desplazamientos en este cuarto de carro, los desplazamientos provocados por la irregularidad superficial, y esa ha sido una medida estándar, la cual nos ha permitido correlacionar los otros equipos que han sido creados para el mismo fin, ¿no? Para medir esta variación del perfil longitudinal. En el cálculo del IRI, ya estamos hablando del IRI, del valor internacional, se basa en el modelo matemático llamado cuarto de carro. El sistema de cuarto de carro calcula la deflexión, dice, la deflexión de la suspensión del sistema mecánico del vehículo. Entonces, esas deflexiones, esas variaciones que hay a lo largo de la medición, simplemente simula el comportamiento que tuviera el vehículo ante esa irregularidad longitudinal, y esa es la sensación que también va a sentir un pasajero, ¿no? Dentro del vehículo. ¿Y qué es lo que mide esta variación del perfil longitudinal? Mide los desplazamientos de la suspensión del modelo acumulados, es decir, se mide los desplazamientos verticales, aquí estoy rayando, los desplazamientos verticales acumulados, desplazamientos verticales, medidos a una determinada distancia recorrida. Por eso es que este IRI tiene esta unidad de medición. No se olviden de esta unidad de medición, porque en el examen también entra y algunos me calculan bien, todo el ejercicio hacen perfecto, llegan al valor y no me ponen la unidad. Por la unidad nada más les descuento algunos puntos. Así que no se olviden, el IRI o la medición de irregularidad superficial de un pavimento está expresado por la acumulación de desplazamientos verticales a lo largo de la medición, de longitudinal de un pavimento, ¿no? O sea, esta medición se hace en la huella de manera longitudinal. ¿Está bien hasta aquí? ¿Alguna consulta? En ese mismo año, o después, el año 90, el laboratorio británico, el TRL, ha desarrollado un equipo, un rugosímetro, así se llama, que se denomina Merlin. Merlin. No es Merlín, es Merlin. Vamos a ver en qué consiste este Merlin. Es un acrónimo, dice, de la terminología en inglés. Dice instrumento de bajo costo para medir para evaluar mecánicamente la rugosidad, ¿ya? Ese es el acrónimo. Si ustedes ven, Machine, M, E, la R, la L y la I. Esa es la I y la N, ¿no? Por eso se llama Merlin. ¿Este equipo en qué consiste? Es prácticamente como una bicicleta. Tiene 1,80 metros de longitud. Tiene una rueda de bicicleta,
que tiene un perímetro de 2 metros, tiene un perímetro de 2 metros, esta rueda, ¿ya? Tiene un perímetro de 2 metros. ¿Cómo se realiza la medición? Tenemos aquí un punto fijo, este es el punto fijo donde estoy marcando, y este es un punto también fijo. Este va rodando sobre la superficie y este es el que se levanta. Esta parte se levanta cuando me traslado de un punto al otro, ¿ya? Y este es un punto móvil. Aquí está el punto móvil. Entonces, lo que se mide es la cuerda que se genera entre estos dos puntos fijos y la sobrelevación o la depresión que se registra acá. Como las depresiones y las sobrelevaciones son muy pequeñas, aquí estamos midiendo en milímetros, entonces sería muy difícil graficar o analizar las variaciones longitudinales que tuviera un pavimento. Entonces, lo que se hace es, este brazo hace una ampliación de 1 a 10. Si yo tengo 1 milímetro acá de variación entre este punto y este punto, o sea, me va a generar un punto intermedio, ya sea sobrelevación o depresión. Si yo tengo 1 milímetro, obviamente que aquí arriba voy a tener 10 milímetros de medición, ¿ya? Entonces, este brazo hace que se amplíe cualquier variación, por muy pequeña que sea acá, se mide acá arriba. Es posible medir ahí arriba. Este es el Merlin, para que tengan una idea, tiene una rueda de bicicleta. Este es un apoyo fijo, siempre va a estar en contacto con el pavimento. Solo para medir se lo apoyan sobre la superficie del pavimento y al apoyarse las dos, se va a generar una cuerda donde se van a medir los desplazamientos verticales y horizontales que se generen entre medio de estos dos puntos. Aquí hay un puntero, lo he ampliado, donde va a registrar sobrelevaciones y va a registrar depresiones, ¿ya? Y esta medición se realiza registrando 200 puntos, y lo que hay que hacer es que si yo tengo marcado el punto acá, fíjense, estoy marcando con un puntito rojo, esto tiene que dar una vuelta entera, nuevamente tiene que coincidir. Si yo a la rueda, por ejemplo, la válvula por donde inflo, lo voy a dejar a esta altura. Entonces voy a hacer que vuelva a girar esto hasta que la válvula nuevamente está a la altura del pavimento. Entonces, cuando ya haya llegado a este punto, habiendo hecho girar, y obviamente he levantado esto para que gire, ¿no? La rueda, y si levanto esta parte de acá, esta parte también se va a levantar. Entonces, simplemente voy a avanzar girando la rueda. Entonces, avanzo, llega el punto acá de medición de contacto con el pavimento y voy a bajar. Vamos a ver un video acá que va a ser mucho más fácil que lo entiendan. Entonces, se registran 12 puntos. Como el perímetro es de 2 metros, entonces, un ensayo consiste en la medición de 400 metros. Un ensayo consiste en medición de 400 metros. Es así como se mide, quiero que lo vean.